El tema que vamos a tratar hoy cubre tu desnudez. Miren, es un tema difícil de exponer, es difícil, es delicado, es un tema que es controversial. Voy a tratar de compartirlo con ustedes con el mayor respeto posible. Yo no pretendo evidenciar a nadie. Lo que pretendo como pastor es enseñarles. Como dice la Biblia, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y ese es el propósito de este mensaje. El tema que voy a tratar es un tema que provoca discusiones. De hecho, ahí para que estén atentos en el chat, porque luego se dan unos agarres ahí los que están viendo en vivo. Penoso, muy penoso. Pero este es uno de los temas que provocan discusiones acaloradas, descalificaciones, desprecios unos con otros, pero el tema no es nuevo. No, ya fue tratado por los apóstoles desde el inicio de la iglesia. Para nada es nuevo este tema. Ellos tuvieron ese problema, lo trataron. Nosotros tenemos en la iglesia actual, estoy hablando en general del cristianismo de hoy, tenemos también ese problema, y el tema es sobre la desnudez y la vestimenta decorosa de los cristianos, pero especialmente de las mujeres. Con todo respeto para las damas, ¿sí? A nuestras hermanas. Miren, sabemos que ciertamente Dios ve el corazón. ¿Están de acuerdo? Y no ve tanto lo externo. Sin embargo, a Dios sí le interesa también lo externo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, lo que Dios quiere poner en orden es que Él ve la fuente, el corazón, pero también ve lo externo, las acciones y cómo nos comportamos, etcétera. Los cristianos solemos irnos a los extremos. Uno es el legalismo. El legalismo es llevar al extremo alguna enseñanza que puede rayar en el fanatismo, y este tema es uno de ellos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta cómo los que profesan el Islam, los musulmanes, cómo traen a las mujeres desde la cabeza hasta los pies y nada más una aperturita ahí en los ojos así, porque para ellos, como ellos tienen lo que es la ley para nosotros, tienen la Torá, ellos leen de lo que yo hoy quiero compartirles, pero se van al extremo. La idea no es que todas las hermanas anden así, ¿no? Porque eso ya raya en un extremo. Pero el otro extremo es el libertinaje, al grado de que hay lugares, hay congregaciones o ciertos lugares donde los y las que dirigen la alabanza lo hacen con una falda bien cortita o con unas mallas muy entalladas. Lo mejor es un equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Ni un legalismo ni un libertinaje tampoco, sino un equilibrio. Eso es lo mejor. Pero vamos a empezar por el principio. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en un jardín muy hermoso y tenían comunión con Dios, eran felices ellos. Pero hay algo que yo quiero mencionar en Génesis, que está en Génesis 2:25. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Quiero que lea con mucha pausa y entendimiento. Dice: tanto el hombre como su mujer que estaban en el huerto estaban desnudos. ¿Cómo estaban? Ok, eso hay que subrayarlo, ¿eh? Pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar allí. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ahora vamos a ubicar este punto. ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque vivían en un estado de inocencia. ¿Ok? No había maldad en sus corazones, sus miradas, no había lujuria ni cosas de esas. Su corazón era puro, sus acciones y sus pensamientos, o sus pensamientos y sus acciones, pues eran limpias, sin maldad. Pero entró el pecado, como todos ya sabemos, y esto propició que toda esta belleza se trastornara, toda esta inocencia
se trastornara, se desvirtuara, se corrompiera. Es así como el pecado produjo una conciencia de vergüenza en Adán y Eva. ¿Produjo qué? Una conciencia de vergüenza en Adán y Eva. La Real Academia Española define vergüenza como turbación del ánimo ocasionada en la conciencia por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa o humillante. Ahora, sigamos leyendo en Génesis 3:7. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva después de que desobedecieron y entró el pecado? Pecaron ellos. Dice el Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué significa esto? Es obvio que no estaban ciegos de su vista natural, sino esta es una expresión que habla de algo más profundo que la vista natural. Fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, entraron en una conciencia diferente de pecado, de vergüenza. Y eso produjo que, dice, y conocieron que estaban desnudos. O sea, antes no se avergonzaban, la misma Biblia dice, pero después del pecado se les abrieron los ojos y entraron en esa conciencia de que estaban desnudos y les dio vergüenza, porque el pecado produce vergüenza. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. La hoja de higuera es más o menos de este tamaño, ¿sí? Y se hicieron delantales, subraye todo eso, delantales. Es decir, trataron de cubrir su desnudez que les daba vergüenza, ¿ok? En la versión en lenguaje actual dice cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos, o sea, más claro todavía, taparrabos, ¿sí? Nada más. Todo lo demás estaba descubierto, ok. Observen que la vestimenta que se hicieron Adán y Eva fue a su gusto y a su criterio. Fue a su gusto y a su criterio. Como ellos consideraron tapar su vergüenza, ellos lo hicieron como ellos quisieron. Al hacerlo de esa manera, solamente cubrieron sus partes privadas, nada más. Todo lo demás estaba expuesto. De hecho, nada más era por delante. ¿Sí? Pero sigamos leyendo, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Esa voz que antes disfrutaba, ahora le causó vergüenza, miedo. Y tuve temor, dice. Tuve miedo, tuve temor. Y él mismo lo dice, porque estaba desnudo. ¿Ven cómo la desnudez produce vergüenza delante de Dios por el pecado? Ok. Y me escondí. Lo que antes era disfrutar con Dios, ahora ya no era así. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue que tú llegaste a esa conciencia? Y le hace una pregunta retórica obvia. Dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y la respuesta era, sí. Entonces el pecado provocó esa conciencia de vergüenza delante de Dios al verse ellos desnudos. Ahora, hay que notar algo importante. Adán y Eva sienten esa vergüenza de su desnudez. Entonces se cubren con delantales. Pero esa vestimenta que fue a criterio y gusto de ellos no fue aceptada por Dios. De ninguna manera. Y aquí hay una lección que todos debemos aprender y podemos aprender. ¿Cuál es? No siempre nuestro gusto y criterio son los más acertados.
No siempre lo que me gusta o lo que yo pienso respecto a cierto punto es lo correcto. ¿Se entendió? Es más, la mayoría de las veces está errado, si no va de acuerdo con los parámetros de Dios. Por ejemplo, juzguen ustedes el siguiente caso. Una vez hablando con un pastor, me dice: te quiero comentar algo algo que sucedió en mi congregación. Fíjate que hay un matrimonio, una pareja que sirven en mi congregación. Y de un tiempo, ella empezó a llegar a la congregación con unas falditas, pero bien cortitas, y unos vestidos, pero bien entallados, y así como que, ay, ¿verdad? Entonces, pues tuvimos que hablar con ella para decirle: oye, pues no está bien eso, no es muy propio, pues. Y dijo: no, pues es que mi marido así le gusta que me vista. Entonces, pues hablaron con los dos. Entonces le dice el pastor que me contaba, le dice al esposo: oye, ¿cómo es? Mira, tu esposa así y así. Y ella dice que a ti te gusta, a mí me gusta que así se vista. Pero además, cuando iban a la playa, ella se ponía unos bikinis, pero en unos hilitos así. Y se tomaban fotos y lo subían al Facebook. Dice: oye, mira, dice, a mí así me gusta. O sea que a ti te gusta que tu esposa enseñe todo. A mí sí. Bueno, juzguen ustedes. Juzguen. Es su gusto y su criterio. ¿Ustedes creen que es algo prudente y decoroso? Júzguenlo. O sea, no juzgar para condenar, sino entiéndanlo, traten de discernirlo. ¿Es correcto? Aunque el esposo le diga, obviamente los quitaron de servir, porque alguien así, con su propio criterio, pues no es un buen ejemplo. Ahora, Dios desechó la vestimenta de Adán y Eva, y Dios mismo los vistió con túnicas de piel. Dice Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese qué interesante, túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Adán y Eva solo habían cubierto sus partes privadas. Entonces Dios interviene y viste sus cuerpos con túnicas. Ahora, el verbo vestir, la palabra hebrea que se traduce por vestir, se refiere a aquello que cubre desde el extremo superior de los brazos, es decir, desde los hombros. Cubre los hombros, la túnica, la espalda, el pecho y hasta abajo de las rodillas. Eso es lo que es una túnica. Eso es como Dios los cubrió, no conforme al criterio de Adán y Eva o a su gusto, sino Dios dijo: no, yo los cubro. ¿Sí? Ok. Cubrir, la palabra cubrir es usada en el Antiguo Testamento para referirse a una túnica que cubre desde el cuello, aquí, los hombros, hasta abajo de la rodilla. Bien, creo que vamos bien. En cuanto al significado de la salvación, este pasaje que acabamos de leer, que Dios los vistió, etcétera, escuchen, el delantal no fue aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque no cubría lo suficiente. ¿Ok? Y esto simboliza o representa las obras del hombre que no son suficientes para alcanzar la salvación. Entonces Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes que simbolizaban, porque tuvo que matar 2 animales inocentes para cubrirlos con la piel, ¿no? Pero estos animalitos simbolizaban a Jesús, el Cordero inocente,
que fue sacrificado y con su sangre cubrirnos totalmente de nuestra vergüenza del pecado y borrarlo y quitarlo. Amén. Bueno, esa fue la vestimenta que el Señor escogió para el hombre y la mujer. Dios cubrió el cuerpo de Adán y Eva para cubrir su vergüenza. ¿Ok? Entonces, escuche, enseñar el cuerpo o partes del cuerpo que deben estar cubiertas es una acción vergonzosa. Es una acción vergonzosa. Ahora, o sin vergüenza. Una persona sin vergüenza, o sea, no tiene vergüenza porque no tiene conciencia de pecado. Algo está mal. No, para mí está bien, dicen. Pero, ¿cómo vamos a pensar? ¿Como nosotros queremos o como Dios quiere que pensemos? Están muy calladitos, pero bueno, pues es que el tema, yo les dije que estaba... De hecho, el título era otro título, pero estaba un poco fuerte y lo cambié, así como aligerarlo un poquito más, ¿no? Pero la Real Academia Española define esta frase, sin vergüenza, como una persona que comete actos ilegales, o sea, no le importa, para satisfacer su propio ego, o que incurre en inmoralidades sin recato alguno, o sea, le vale, como decimos, no le importa. ¿A mí qué? ¿A mí qué me importa lo que digan los demás? Entonces, es una persona sin vergüenza, o sea, no tiene conciencia de pecado al exhibir su cuerpo o partes de su cuerpo. Fíjese, a Jesús, cuando lo crucificaron en la cruz, lo desnudaron, ¿se acuerdan? ¿Para qué creen que lo desnudaron? ¿O por qué? Porque el castigo romano de la crucifixión incluía desvestirlo para avergonzarlo. Porque el cuerpo desnudo delante de Dios produce vergüenza. Y a Jesús lo desnudaron para avergonzarlo. Ahora, yo no estoy ni siquiera insinuando que ni los hombres ni las mujeres, pues, cristianas, pues se van a vestir así con túnicas de pieles, o sea, hay que ubicarnos, ¿no? No, pero yo confío en el Espíritu Santo que Él va a hablar. Mire, yo ahorita en este momento debería de estar en Puerto Vallarta en el Congreso de Matrimonios. Y ustedes dicen, ¿y por qué está aquí el pastor? Bueno, es que resulta que cuando nos íbamos a ir, mi esposa se enfermó. Gracias a Dios ya está bien. Entonces no pudimos ir. Entonces yo le había dicho a Sergio que predicara, pero como ya me iba a quedar, le dije, no, yo predico. Entonces oré al Señor, Señor, dame algo para compartirles. Tengo un montón como decimos, de semillas, ¿no? Que escribo y el Señor me habló fuerte sobre esto, pero muy fuerte. Y empecé a estudiar y a prepararlo, ¿no? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que en la reunión de ayer de las mujeres, Berta habló de lo mismo. Y yo cuando empecé a escuchar, yo ya tenía el mensaje y empecé a escuchar la reunión, ya después que había pasado, y cuando la empiezo a escuchar dijo, wow, esto es como, ¿qué posibilidades hay de que si tenemos 1000 dados cuadrados, los tiremos y todos caigan en 6? ¿Qué posibilidades hay? O sea, no sé si millones de posibilidades en que al tirar los 1000 dados, todos caigan en 6. Escuche bien, en Dios no hay coincidencias. Si el Señor habla una vez es importante, si habla 2 veces es muy importante. No es una casualidad, porque los tiempos están muy, muy difíciles y tenemos que empezar a
recapitular los principios que de pronto como que se salen de la línea, ¿sí? Mire, lo que yo estoy tratando de explicar es que es vergonzoso mostrar públicamente el cuerpo desnudo o partes del cuerpo del hombre y de la mujer, ¿sí? Eso es lo que yo trato de explicar, que es vergonzoso. No es algo en lo cual Dios permita o concilie o sea indulgente. No, Él es claro. Somos templos del Espíritu Santo. Miren, a los cristianos de la iglesia de la Odisea, en los tiempos de Jesús, el Señor los reprendió, fíjense, con estas palabras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ellos andaban como, fíjense, aquí ya se había presentado el problema. Y dice Jesús, por eso te aconsejo, o sea, los cristianos en la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. O sea, son expresiones simbólicas, pero que tienen una aplicación espiritual. Pero yo lo que quiero subrayar es lo siguiente: para que te hagas rico. O sea, las verdaderas riquezas son espirituales, ¿cierto? Pero miren lo que viene a continuación: compra ropas blancas que simbolizan pureza, pero las ropas que cubren, ¿sí? Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. En la versión en lenguaje actual lo traduce así: si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella. Además dice de colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Se acuerdan que a Adán se le abrieron los ojos? Entendió lo vergonzoso y lo malo. Aquí es colirio, es una expresión para decir, para que puedas ver bien las cosas como son. Pero luego en el versículo 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo quiero decirles algo a todos, por supuesto yo me incluyo, ¿no? Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios las ama, hermanas. Dios los ama, hermanos. Dios nos ama. Y cuando nosotros nos salimos de su parámetro, Él nos reprende. ¿Cuántos dicen amén ahora? Nos reprende y nos disciplina. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso, o sea, sé diligente y arrepiéntete. ¿De qué? De tu desnudez. Que te dé vergüenza lo que estás haciendo. No puedes seguir así. ¿Por qué? Pues porque la desnudez mostrada en público es una desvergüenza. Miren, en los tiempos bíblicos, incluso Jesús así lo usaba. La gente usaba 3 prendas. Una era, como aparece en la cruz, ¿lo ubican? A Jesús, como con un taparrabo. Después tenían como un fondo, como una túnica, pero muy delgadita, de lino, y después la túnica que era como el vestido. Es como la camiseta en los hombres y las truzas, etcétera, ¿no? Y las mujeres su ropa interior. Entonces, así eran los tiempos bíblicos. Ya se usaba, pero pues con sus rasgos característicos del tiempo. Entonces, cuando una persona se quitaba la túnica, o sea, el vestido, y salía a la calle o se asomaba por la ventana y alguien lo veía, se consideraba como algo vergonzoso e indecoroso. Es como una mujer que se asoma por la ventana o en la azotea en paños menores. Es como el equivalente, ¿sí? Es algo vergonzoso.
Hay un caso en el Evangelio muy interesante, en el Evangelio de Juan, donde Pedro y los discípulos estaban pescando. ¿Se acuerdan de aquel? Bueno, Jesús ya había resucitado, y así un poco desanimados, vámonos a pescar, vámonos a los diantres. Y se fueron a pescar, pero fueron a pescar de noche. Y él se había quitado la túnica, o sea, el vestido, y se quedó en paños menores, con su ropa interior. De pronto, dice ahí en el Evangelio, dice que Juan, el apóstol, identifica a Jesús, lo ve así a lo lejos en la playa y lo identifica y le dice a Pedro, vamos a leerlo en Juan 21:7, en la versión Palabra de Dios para Todos, le dice: ¡es el Señor! O sea, Juan lo identifica. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: ¡es el Señor!, ¿qué hizo? Se puso la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Lo están entendiendo, verdad? Por supuesto. Pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Un comentarista de la Biblia dijo lo siguiente respecto a este pasaje. Pedro, pongan atención, porque es interesante el comentario, dice: Pedro no estaba pecaminosamente desnudo, no, estaba trabajando. Era un trabajo rudo y estaba entre pescadores, pero estaba con su túnica delgadita y su ropa, su taparrabos, digámoslo así, ¿no? Él no estaba en ninguna reunión mixta donde hubiera hombres y mujeres. ¿Ok? Sin embargo, dice el comentarista, Pedro entendió perfectamente la diferencia de estar en el mar trabajando y estar en la playa donde hay hombres, mujeres y niños. O sea, él ubicó perfectamente la situación, que es lo que tenemos que hacer nosotros también, ubicarnos, hermanos. Algunos de ustedes vienen como si fueran a la playa. Lo digo con todo respeto, no, mi intención no es ofender a nadie, Dios lo sabe. Por eso les dije que es difícil compartir algo así. Ahora, si alguno se siente aludido, pues, híjole, pues está bien, porque Dios pues está hablando, ¿no? O queremos seguir igual. Pues no podemos seguir igual. Entonces Pedro ubicó perfectamente. O sea, todos amaban a Jesús, lo ven resucitado ahí en la playa, pero lo primero que hace es tirarse al agua. Pedro comprendió, continúa el comentario, que era inapropiado estar delante de Jesús en esa condición. Pedro entendió que eso implicaba una falta de respeto a su Señor y por eso se tiró al agua para cubrir su desnudez. Entonces, ¿cómo debe ubicarse un cristiano, una cristiana, cuando viene a la casa del Señor? ¿Lo están entendiendo? Perfectamente. ¿Sí? La historiadora y profesora de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos, llamada Sarah Bond, cuenta una historia griega que sucedió en el año 720 antes de Cristo. Esta es una erudita en historia, ¿sí? Y ella narra lo siguiente: un atleta olímpico llamado Orsipus, qué nombrecito, no le pongas a su hijo, Orsipus, estaba compitiendo, dice esta historiadora, en la carrera de 185 metros. Y mientras corría velozmente, se le cayó el taparrabos. En vez de detenerse, Orsipus, para tapar sus partes, siguió corriendo. ¿Y qué creen? Ganó la carrera.
Su ejemplo de triunfo, dice esta historiadora, se mantuvo en el tiempo. De ahí se inician las competencias atléticas con atletas desnudos, que fueron todo un furor en Grecia. Y fue vista como el máximo tributo a Zeus, el padre de los dioses. De ahí se arraigó la idea de que Orsipus fue un héroe que triunfó porque estaba desnudo. Para los griegos, andar desnudo se convirtió en una forma de reconocer, escuchen, su civilidad y sus costumbres. Bueno, yo cuando leí eso dije, qué tremendo. Miren, el día de hoy, para triunfar o llamar la atención, sobre todo en las mujeres, la desnudez es el secreto. Qué tremendo, ¿no? Si quieres ser popular y tener muchos seguidores, pues enseña. Enseña lo que más puedas, porque el que enseña no vende. El que no enseña no vende. Ese es el dicho. Bueno, ese sigue siendo el pensamiento pagano. Pagano. ¿Qué es un pagano? Es alguien que no conoce a Dios. ¿Cuál? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Ya se entendió? Enseñar. Enseñar. ¿Eso no viene del pensamiento y el corazón de Dios? Mientras menos ropa, mejor. Más atractiva te verás y todos admirarán tus atributos físicos. Si ustedes se fijan la publicidad que hacen los mercadólogos y todo eso, por ejemplo, quieren vender un auto y sacan una muchacha casi desnuda. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo hacen? ¿Nunca te has preguntado? Hasta para vender un chicle, te sacan una mujer, y casi siempre son mujeres, y las sacan semidesnudas, o en situaciones de mucha sensualidad. ¿Ustedes se han preguntado, nunca se han preguntado por qué tienen que meter a una mujer desnuda para querer venderme un auto? En lugar de enseñarme lo que hace el auto y para qué lo puedo yo necesitar, no, sacan una modelo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo trabaja todo eso. Lo vergonzoso se expone para vender. Pero luego nosotros, como estamos en el mundo, que aunque no somos del mundo, vemos esas cosas y empezamos a asumir, poco a poco nos empieza a carcomer y empezamos a asumir que es lo mismo. No, no es lo mismo, mis queridos hermanos. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Por supuesto que no. La escritora Alison Lurie dice en un libro que escribió que se llama El lenguaje de la ropa. Miren lo que dijo. Históricamente, la vergüenza parece haber jugado un papel muy pequeño en el desarrollo de las costumbres. Lo voy a leer de nuevo. Ella no es cristiana, nada más es una escritora. Voy a leerlo otra vez. Históricamente, la vergüenza parece haber jugado un papel muy pequeño en el desarrollo de las costumbres. En el antiguo Egipto y en Grecia, el cuerpo desnudo no era considerado algo indecoroso, no, porque eran paganos. Cuerpo desnudo, ¿sí? Los esclavos y los atletas solían aparecer sin ropa, mientras que las personas de alto rango, o sea, los fifís de aquel tiempo, llevaban vestidos, y usted lo puede ver en las películas, llevaban vestidos lo suficientemente cortos como para mostrar bastante mientras caminaban y se movían. Eran las costumbres paganas. Pero mire, vamos a la Biblia. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas,
Seguramente todos lo hemos leído o lo hemos escuchado, y es de un hombre que se le conoce como el Gadareno. Este hombre estaba endemoniado. ¿Sí recuerdan la historia? Bueno, dice ahí en el Evangelio de Lucas que había un hombre que vivía en los sepulcros. Fíjate, vivía en los sepulcros y andaba totalmente desnudo. Habitaban dentro de él una legión de demonios, que era una unidad romana de soldados, que equivalía a 6,000 soldados. Entonces, este hombre había sido posesionado por lo menos por 6,000 demonios que lo tenían esclavizado, y rompía las cadenas y andaba brincando ahí entre las tumbas, pero completamente desnudo, completamente desnudo. Ok, vamos a leer en Lucas 8:27. Voy a leerlo en la versión del lenguaje sencillo para que se entienda más. ¿Ok? O lenguaje simplón. ¿Se acuerdan? Ok, Lucas 8:27. Dice: cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios, o sea, 6,000 mínimo. Este hombre no vivía en una casa, lo cual es anormal, ¿no? Sino en el cementerio. Y hacía ya mucho tiempo que andaba, ¿cómo andaba? Dígalo fuerte. Desnudo. Fíjense lo que hizo Satanás con este hombre. Lo expuso o sea, no solo lo posesionó, lo distorsionó y lo desnudó. Que ya desde entonces se consideraba algo totalmente vergonzoso, según el concepto de Dios, por la conciencia del pecado. Ok, este hombre andaba desnudo. Y se acerca a Jesús, y los demonios que estaban dentro le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y les dijo: cállense. Y los reprendió, y había un hato de cerdos ahí, y permítenos ir ahí, largo de aquí. Y los demonios se fueron a los cerdos, entraron en ellos y se precipitaron a un precipicio que estaba por ahí, se desbarrancaron y ahí murieron todos esos cerdos. A lo que voy es esto: este hombre, que no dice el nombre, ¿cómo se llamaba? Nada más dice que era un hombre. Yo quiero que ustedes vean después de lo que sucedió cuando tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a Lucas 8:35. La gente fue a ver qué había pasado, porque oyeron todo el estruendo y todo el griterío de los cerdos y todo, ¿no? Al Gadareno todos lo conocían. Dice: al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes tenía los demonios. Ahora, yo quiero que usted lea con mucha atención lo que viene a continuación. ¿Cómo estaba el hombre? El hombre estaba vestido. ¿Por qué? ¿Por qué lo primero que menciona es que él estaba vestido? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Le volvió la dignidad. Lo vistió, porque exhibir el cuerpo humano desnudo o en partes es vergonzoso, y lo vistió. Qué interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece. Y se comportaba normalmente. ¿Qué es lo normal para un cristiano, para una cristiana? Vestir con recato, normal, como Dios dice. Y los que estaban allí temblaban de miedo, estaban todos confundidos. Bueno, mire, lo que vemos aquí es lo siguiente: Satanás los desviste y Dios los viste. Satanás nos desvistió y vino Dios y nos vistió. ¿Cuántos le dan gloria? Denle un aplauso al Señor.
Pero, por otro lado, Satanás continuó incitando a las personas, incluyendo cristianos y cristianas. Sigue incitándolas a mostrar públicamente, si no todo su cuerpo, en el caso de los cristianos o las cristianas, si no todo su cuerpo desnudo, pero sí partes de su cuerpo descubiertas. O sea, Dios te tapa, te cubre, y Satanás te desviste. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo está el asunto? Algo no anda bien en la mente o en los conceptos o en los criterios de algunos cristianos que parecen griegos. Algo no está bien, algo no cuadra. Tienen que ajustarse a los pensamientos de Dios. Miren, las partes del cuerpo de un cristiano o de una cristiana exhibidos públicamente es una desnudez vergonzosa, es penosa. Satanás ha seducido, ha convencido y ha desvestido a muchos cristianos y a muchas cristianas. Los ha vuelto a desvestir y no se dan cuenta. Hace como 3 semanas hubo un congreso de varones, escuchen esto, en los Estados Unidos. Y querían hablarles acerca de la hombría, pero de una manera extraña. Y el video está ahí en YouTube, tal vez alguno ya lo miró. De una manera inexplicable o muy extraña, había varios miles de varones ahí. Inició el evento para varones cristianos, era una congregación. Salió un hombre afeminado con un calzoncito pequeño bailando delante de todos los varones. Y algunos así como, ¡hey, qué onda! Pero otros, ¿sí? Sí, a algunos les da risa, pero es vergonzoso. El asunto es que cuando pasan al predicador que iba a iniciar, ¿qué creen que hizo el predicador? Pues era un predicador del evangelio. ¿Qué creen que les dijo? A ver, imagínenselo, piénsenlo. Les dijo, en el nombre del Señor, quiero decirle primero al pastor: pastor, ¿cómo se te ocurre hacer lo que hiciste? Y a los que aplaudieron, ¿cómo se les ocurre? Vergüenza. Y les puso una. ¿Saben qué hizo el pastor y los líderes de esa iglesia? Lo bajaron y lo corrieron. Yo cuando vi ese video casi me hace llorar. Eso ya está sucediendo en las iglesias, hermanos. Cristianos que habían sido vestidos por Dios, ahora los ha desnudado Satanás. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo dice algo muy importante a las mujeres. Ahora, eran mujeres de su tiempo, mujeres que asistían a las reuniones públicas de la iglesia. Y aquí ya se ve que existía ese problema. Voy a leerlo en la versión al día, 1 de Timoteo 2:9. Fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a las mujeres cristianas, obviamente, aquí está hablando de las cristianas. Repito, quiero que noten y observen que el problema ya se había presentado hace 2000 años. ¿Ok? Y Pablo lo trató. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero, o sea, el querer no es que fuera de él, sino era del Señor, pues él sabía, estaba alineado con Dios. Quiero que ellas, las mujeres de la congregación, se vistan decorosamente. ¿Cómo quiere Dios que se vista la mujer cristiana? Decorosamente. Con modestia y recato,
sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok, aquí la palabra decoro, que se vistan decorosamente, es la palabra griega cosmos. Esto ya lo he enseñado anteriormente. Cosmos significa literalmente orden, significa arreglo. Ahora, lo contrario de cosmos es ¿qué? Caos. Todo desarreglado, todo desaliñado, ¿sí? Bueno, de cosmos habla, cuando se refiere uno al universo, se dice el cosmos. ¿Saben qué significa? Bueno, ya lo dije, ¿qué significa cosmos? Orden, el orden de Dios. Lo pintó y lo puso y lo allí colgando en el espacio, con una belleza extraordinaria lo decoró, lo ordenó. Bueno, de cosmos viene la palabra cosmético. ¿Qué son los cosméticos? Pues son los utensilios que usan las mujeres. ¿Para qué? Para adornarse. Fíjate, esto está interesante. Ahora bien, al rato hablo un poquito más de esto, pero miren, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, escuchen, no significa que usen ropa, digámoslo así, gris, sin gracia, de mal gusto. No, pero tampoco habla de una apariencia descuidada ni desordenada. Está hablando de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, la reina Esther. No, si nunca has leído esa historia, léelo, ahí está en el Antiguo Testamento. La reina Esther, antes de ser presentada delante del rey, se embelleció, utilizó cosas de mujeres, las aplicó, se embelleció, se puso sus aretes, le habían regalado unos vestidos muy bonitos que cubrían todo su cuerpo, como el de una reina, porque la reina, la esposa del rey había desertado y el rey estaba buscando una esposa. Entonces, esta reina Esther se embelleció decorosamente antes de presentarse ante el rey. O sea, no llegó ahí toda desparpajada y toda por ningún lado, no. Miren, hermanos y hermanas, cuando ustedes vienen aquí, ¿a quién vienen a ver? ¿A quién vienen a ver? Sí, pero conforme a lo que la historia que estoy diciendo. ¿A quién vienen a ver? Al rey. No necesito explicárselos. Vienen a ver al rey. Deberían usar su mejor guardarropa. Una vez un pastor me dice, fíjate que, tengo unos hermanos, él es un diácono, dice, pero, a veces llega, o sea, a servir con tenis, y el otro día llegó con shorts y con tenis. Oye, hermana, no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Dios ve el corazón. Híjole, pues sí es cierto que Dios ve el corazón, pero fíjate, no era capaz de distinguir la situación, el lugar, la ocasión, y llegó todo, pues mal vestido. Yo creo que es la segunda vez que hablo de este tema en casi 50 años de cristiano. Esto no es legalismo, Esto es palabra de Dios. ¿Lo están viendo así o no? Sí. Bueno, eso espero. Cantar de los Cantares habla de una mujer que se embellece para su esposo. A ver, esposas, tápense los oídos.
Esposos, ¿les gusta una mujer que se arregla, se baña, se da sus arreglitos y se ve bonita? ¿Les gusta una esposa así? No, mejor quítense, mejor hoy escúchenlo mejor. Una vez le preguntaron a un predicador, le preguntaron, oiga, porque algunos dicen que es pecado usar maquillaje, o sea, se van al otro extremo, ¿no? Y le preguntaron, oiga, pastor, ¿es pecado usar maquillaje? Y el predicador contestó, para algunas es pecado no usarlo. Se le echó buena el hermano. Sí, porque pues deberían de usar un poquitito y darse una manita de gato. Fíjese, en este asunto del maquillaje y las joyas, el ropaje, erróneamente se cita el caso de una mujer malvada que se llamaba Jezabel. La citan como ejemplo porque era malvada, y como ella se pintaba los ojos y se embellecía, decían, pero era malvada. O sea, asumen que el maquillaje o arreglarse las hace malvadas. Nada que ver. No sé si lo alcanzan a ver. Porque, mire, hay mujeres que no usan nada y son unas llenas y no usan maquillaje. Es más, ni siquiera se arreglan. Andan, al ahí se va. Entonces, es un mal ejemplo es un error poner como ejemplo a la tal Jezabel para tirar por la ventana el que una mujer se arregle, se vista bonito, decorosa, se ponga sus aretitos, todo con medida. Fíjate, la palabra griega modestia, que ya leímos, significa, fíjense qué interesante, en el griego significa tener sentido de vergüenza. O sea, una mujer modesta en su vestir, ¿por qué viste así? Porque tiene sentido de vergüenza. ¿Sí? Una mujer piadosa debería sentirse avergonzada, escuchen, si por causa de su vestimenta no decorosa ni modesta, alguien es distraído en la adoración pública. Hay otro video, bueno, yo conozco casos así, que me han contado personalmente, pero viene a mi mente ahorita, o yo recordé el caso de un pastor que lo invitaron a predicar a una congregación. Y pues normalmente cuando uno es invitado lo sientan adelante, ¿no? Para que suba rápido y todo ese asunto, ¿no? Entonces él estaba en la fila delantera y estaba el grupo de alabanza, pero había algunas de las cantoras traían faldas muy cortas. Entonces, como las plataformas son un poco más altas como aquí, entonces como él estaba allí y algunas cantoras estaban al frente y con falda corta, él cuando ya lo invitaron a predicar, él dijo, hermanos, discúlpenme, pero me siento mal, no estoy bien, oren por mí. Dice, es que toda la reunión de alabanza, es que no pude adorar al Señor. O sea, cerraba los ojos y les tengo que decir, pero es que ¿saben qué? Las coristas con unas falditas aquí, dice, hermanas, con todo respeto, pero eso no es prudente, eso no es sabio. Ayer me contaron una historia sin saber que yo iba a predicar esto. Fíjense qué interesante, y se las voy a contar. Y el que me lo contó aquí está en la reunión. Me dijo, fíjate, una vez, pues me imagino que cuando eran católicos, no sé, fueron a misa, y había una boda. Entonces ya el sacerdote dijo, ya están todos, sí, para entrar. Total, ya tocaron la marcha y entraron todos. Y al último entró la novia, siempre entra al último, ¿no? Y ya a la marcha nupcial y entra la novia.
Pero la novia tenía un vestido súper escotado y tenía un busto bastante grande, pero con un escote mínimo. Entonces, cuando el sacerdote está un poco más alto, así como yo, si estuvieran allí los novios, se le queda viendo la novia y le dice: ¿sabes una cosa? Discúlpame, pero yo no puedo oficiar. Y la novia: ¿pero por qué? Dice, mira, yo no te quiero avergonzar. Incluso le decía: no te quiero avergonzar, pero es que, ¿cómo vienes? Eso no está bien. No, pero que quién sabe qué. Dice: bueno, pues con permiso, y se bajó. Yo haría lo mismo. Por supuesto que sí. Y vaya que da pena haber estado en situaciones así, muy vergonzosas. Y estaban pegando el grito en el cielo: ¡ay! ¿Saben cuál fue el comentario de la gente, de los invitados? ¡Ay, viejo cochino!, le dijeron al sacerdote. Por favor. O sea, ¿se dan cuenta cómo le trasladan a otros la desvergüenza de exhibirse de esa manera? Eso no es justo. Bueno, antier, hace 3 días, veía también un noticiero donde estaban entrevistando a un obispo, porque resulta que un sacerdote le pasó algo así. Esto es reciente, creo que pasó en Puebla. Y el sacerdote, cuando vio a los novios allí, la novia no estaba a gusto, y luego el fotógrafo andaba, la gente se levantaba, dice: hey, por favor, quiero orden, quiero oficiar esta boda que es un sacramento, etcétera, pero no están respetando los fotógrafos, por favor, no se atraviesen, no distraigan a la gente, y tú me distraes con tu vestido. Y si yo no puedo oficiar así. Pero estaban oyendo todos: ¡ay, viejo cochino! Igual lo mismo. Para mi juicio es algo injusto. Entonces, fíjense, se necesita orden en todo, ¿sí o no? Bueno, ¿saben qué hizo el sacerdote? Se bajó y los dejó allí. Se bajó y se fue. Ustedes pueden buscar el video, supongo que deben andar por ahí. El vestir de una mujer cristiana no debe insinuar sensualidad, ni orgullo, ni extravagancia, sino más bien pureza, recato, moderación, o sea, ubicación. Una mujer cristiana debe mostrar públicamente lo hermoso que Dios ha hecho en su corazón, y no como Dios la hizo físicamente. No. Continúo 1 Timoteo 2:9. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Miren, en los tiempos de Pablo, las mujeres romanas y griegas se hacían unos peinados que parecían edificios, así entrelazados, y eran extravagantísimos, ¿no? Y se colgaban oro y dicen: no, o sea, eso no es una exageración, pues, en el peinado, ¿no? Pablo no está diciendo que la mujer no debe usar ningún tipo de joyas. No. Así que adornen a la mujer. No, lo que Pablo está exhortando es a no darle más importancia a la belleza externa que a la belleza interna. Ambas son válidas, pero el orden debido es más importancia a lo interno que a lo externo. Fíjense, cuando
Cuando Abraham, el padre de Isaac, en aquel tiempo se usaba así, buscó una esposa para su hijo Isaac, mandó a uno de sus siervos, confiando en que Dios lo iba a guiar para ver cuál era la esposa con la que se iba a casar su hijo Isaac. Estoy hablando de Rebeca. Pero yo quiero que leamos qué sucedió cuando la encontró. Digo, para los que se van al extremo de decir que la mujer no debe usar ni anillos ni nada, o sea, dice Génesis 24:21. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio. O sea, Rebeca la había encontrado y como que dijo, se me hace que esta es, algo vio, virtudes en ella, para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro. ¿Qué tomó? Un anillo de oro que pesaba 6 gramos. Y lo puso a la joven en la nariz. Aquí se lo puso. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. Fíjate una vez. Yo no estoy tratando de decir absolutamente nada, más estoy leyendo lo que la Biblia dice, ¿no? Pero una vez llega una mamá y su hija y me dicen, oiga pastor, dígale a mi hija, usted, a ver si a usted le hace caso. La niña traía un arete aquí y le dice, ese arete que trae allí. Y la niña dice, pastor, pero ¿cuál es la diferencia de traerla aquí o aquí? Y yo me quedé y dije, híjole, qué cosa se da, ¿no? Pero yo quiero señalar el asunto de joya. Digo, para los que dicen que no, ¿verdad? Bueno, porque si estuvieran prohibidas las joyas, o sea, pero todo en su medida, obviamente, ¿no? Porque así 20 collares así y 40 hasta acá, pues no, esa es una extravagancia, esa es una exageración, ¿sí? Si estuvieran prohibidas las joyas, ¿cómo entenderíamos este versículo que es una analogía o un comparativo? ¿Cómo se entendería? Vamos a leerlo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cómo? En gran manera. A ver, ¿dónde un grito de júbilo? Ahora sí gritaron. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Claro, es un lenguaje metafórico, analógico, pero miren lo que viene a continuación. Me rodeó, o sea, me vistió de manto de justicia. ¿Qué cubría el manto, la túnica? El cuerpo. Me rodeó de manto de justicia. Ahora, vean lo que viene a continuación. Como a novio me atavió. Bueno, aquí hay que remontarnos al tiempo del profeta o de los tiempos bíblicos, se suele decir así. ¿Cómo se ataviaba un novio cuando se iba a casar? Se vestía. Me atavió, como a novio me atavió. Se vestía su mejor ropa, se adornaba también con algunas joyas, solían ponerse una corona si era un rey o algo en la cabeza. Pero luego mira lo que viene a continuación, y como a novia adornada con sus joyas. Si estuvieran prohibidas las joyas, o que la mujer use joyas, lo que prohíbe o trata de inhibir es la exageración. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Ok, eso es importante. Si no, entonces, ¿cómo entenderíamos esto? ¿Cómo una novia se adorna?
Pues es un vestido hermosísimo, ¿a poco no? Blanco, que simboliza pureza, aunque hay países donde los usan rojos. En Corea lo usan, creo que azul, no sé, cuando se casan, según las costumbres. Bueno, la novia se ataviaba con todo pudor. Se iba a desvestir cuando estuviera con el esposo, que es la única concesión de desnudez válida en la Biblia, en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Fuera del matrimonio es una total desvergüenza desvestirse con el novio, la amante o con quien sea. Novio, novia, que se iban a casar adornados. Entonces, ¿ustedes creen que se concibe a una novia cristiana con un escote hasta acá y con todo hasta acá descubierto? Digo, trato de decirlo con el mayor respeto posible. Ahora, aquí apelo a este momento de la enseñanza a su conciencia, de vergüenza. ¿Creen ustedes que es propio? Una vez una novia, yo llegué como invitado, era una boda cristiana, era de otra congregación, por cierto, y la novia sí estaba, pero pues yo la conocía, y yo sí me acerqué y le dije, oye, ¿no crees que te excediste un poco? Dice, no, pero es que no hay vestidos, ya todos los hacen así. O sea que si el vestido de novia fuera así y aquí como minifalda, porque ya no hacen vestidos que cubren todo, tú te pondrías uno así. Pues es que no hay. Le digo, no, agarra la onda. Pues bueno, lo recibo nomás porque lo respeto, pastor. ¿Cuál le hubiera sabido antes? Pero yo ya he dado instrucciones que los que se piensen casar, que salgan así, ahí los vamos a dejar. Sí, y lo vamos a cumplir. Igual con las quinceañeras. No es posible, hermanos, no es posible. No es posible que pues, aquí hemos tenido experiencias penosas. Yo mismo bueno, y también los pastores hemos disciplinado algunas panderistas, no de ahora, porque ya ellas ya crecieron y han entendido, pero que aquí, bueno, pues se visten recatadamente, ¿no? Con pudor, ¿sí o no? Está bien, aceptable, pero cuando salen con unas mallas que para qué te cuento, ¿no? Entonces, pues no, tienen que ser lo mismo arriba y abajo, delante de la congregación, porque estamos delante de Dios. Pero vámonos hacia el final, tengo que terminar. Mira, al dirigirse a las esposas cristianas, el apóstol Pedro también trató algo similar, y él describe lo que es la verdadera belleza. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3, lo leo en la versión en lenguaje actual. Aquí Pedro es un poco más claro en su exposición, y dice así, y la traducción ayuda bastante aquí. Dice así, refiriéndose a las mujeres: no se preocupen tanto o en exceso por lucir peinados rebuscados o extravagantes, ¿sí? O collares de oro, vestidos lujosos, todas cosas exteriores, ¿sí? Sino más bien que irradien de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Ahí está hablando de carácter, ¿no? Noten que Pedro no está descalificando que la mujer no se peine, no se arregle, ni que no use prendas de oro, joyas o vestidos bonitos. No, lo que él está diciendo es que no sea tanto su énfasis en lo externo, que pierdan horas, que esa sea la razón de tu presentación, de cómo, porque están los dos extremos, la que
invierte 3 horas y llega toda extravagante, y la que no se arregla y llega con todo el cabello así, todo lleno de grasa y todo así, ¿no? Son los dos extremos. No, Pedro no está prohibiendo eso. Él está resaltando, dice, eso sí que es muy preciado ante Dios, ¿qué? El espíritu, el corazón. Pero no está diciendo que se descuiden exteriormente, jamás. Dice el versículo 5, de ese modo se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos, o sea, con un carácter y un espíritu suave, dócil. Y luego la narración incluye a Sara con Abraham, su esposo, se arreglaba, es más, estaba bien bonita, y cuando se adornaba se veía más bonita todavía para él, pero su vestir era recatado, con pudor. William Barclay es un erudito del Nuevo Testamento. Él comenta lo siguiente: no debemos obsesionarnos con la moda. O sea, está hablando a las mujeres también, obviamente. Pero tampoco despreocuparnos hasta el punto de no atender nuestro aspecto personal. Es bien acertado el comentario ese, porque es lo que Pedro está diciendo. Continúa William Barclay, dice, higiene, pulcritud y arreglo son importantes, pero mucho más lo son las actitudes y el espíritu de una mujer. La verdadera belleza comienza por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay mujeres que son muy bellas por fuera, pero bueno, ya ustedes entendieron mi expresión, ¿no? Así, son hermosas, pero wow, o sea, son insoportables, son gritonas, maldicientes. Terrible. Entonces, el cuerpo descubierto de una mujer o que resalta sus formas es como un barril de pólvora que pasa en medio de fósforos encendidos. ¿A qué me refiero? Miren, para el hombre es un problema ver a una mujer vestida en forma insinuante o reveladora. ¿Sí se entendió? ¿Se acuerdan que Jesús advierte a los hombres, a nosotros, de que tengamos mucho cuidado lo que vemos? Jesús dijo en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Fíjate el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, está comprobado científicamente que los varones nos dejamos llevar por lo que vemos. Así nos hizo el Señor. Entonces, yo vengo a la iglesia, vengo a alabar a Dios, y enfrente de mí se pone una hermanita o alguien, porque a veces uno no sabe, y más en una congregación grande. A veces hay gente que entiende este asunto y vienen con uno, pastor, ¿cómo permiten eso? O sea, eso, no es que lo permitamos, es que ni modo estar ahí en la puerta. A ver, como yo conocí una iglesia donde tenían un ministerio que se llamaba el ministerio del hilo y la aguja. Es verdad esto, ¿eh? ¿Cómo que el hilo y la aguja? Sí, cuando llegaba alguien con minifalda, le pegaban un pedazo de tela. No estoy exagerando, eso es cierto. O sea, pero fíjense al grado que se llega, pues no, tiene que ser del corazón. El entendimiento tiene que ser del corazón, porque al salir esa mujer se quita el trapo y sigue enseñando las piernas. O sea, no se trata de reprimir de esa manera, sino de apelar al entendimiento, al juicio, a la espiritualidad, a la humildad, para que se entienda y sea de corazón, ¿sí? Entonces, una mujer cristiana puede provocar a los hombres
con una falda corta. A ver, varones, vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Díganlo. Sí. También un pecho descubierto, una espalda descubierta. Ahora, no estoy diciendo que el próximo domingo van a llegar con una túnica así toda, con la piel de una vaca, ¿verdad? No. Digo, yo apelo a su buen juicio, ¿no? No, hermanos, miren, ustedes mujeres como cristianas, antes de salir véanse al espejo y pregúntense cuando se estén viendo si pasan la prueba del decoro. Del decoro y la modestia. O sea, véanse al espejo y mírense. No digan, ay, qué bonita estoy. No. O sea, vean si pasan la prueba del decoro, de la modestia. Porque aquí viene una pregunta. Si no pasa la prueba de la modestia y el decoro, ¿es así como te gustaría estar vestida en el día que te presentes delante de Dios? Supongamos que Jesús te dice, quiero que vengas conmigo. ¿Cómo te gustaría estar vestida? O el día que se presenten o nos presentemos en el juicio del trono blanco, donde el Señor juzgará nuestras obras. Yo les aseguro que ninguna mujer que es cristiana o se precie de ser cristiana va a llegar como se vestía aquí en la tierra. ¿O sí? Algunos me ven y le hacen. Algunos están haciéndole, no, está bien, pues de eso se trata, no están como diciendo, ya me cayó el 20. Ojalá y sea hasta el 40. Ay. Termino con esto. Escucha lo que dice nuestro Señor acerca de aquellos que ponen tropiezos a otros. Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Hermanos, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren, créanmelo, esto que yo estoy hablando y predicando no es legalismo, no es un extremo no, es que, YouTube está saturado de videos donde ustedes lo pueden comprobar lo que yo he dicho, para vergüenza del cristianismo. Porque exhortar a los hermanos y a las hermanas a cubrir su cuerpo no es legalismo, hermanos, ¿no? Es un mandamiento de las Escrituras, de que la mujer cristiana se vista con decoro y modestia. Bueno, al que a algunos les molesta. Y ahora sí ya termino. 1 Corintios 6:19. Hay que tener presente este versículo siempre. Dice en esta versión, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. ¿Se han leído este versículo, verdad? En la versión Reina Valera, ¿no? Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. En mi vida vuelvo a predicar este mensaje. Aquí. Ya no. Porque es bien claro. Para mí es muy claro. ¿Sí? Ahora, se puede, por ejemplo, los que vinieron ayer sábado, pues
no oyeron el mensaje. Bueno, pues compártanselos. Si conoces a alguien, oye, ¿ya oíste el mensaje? Ay, viene al de mujeres, pues ahí te va el del pastor. Es importante, hermanos, de verdad. Ahora, yo no quiero, como eso sale a YouTube, yo sé que ahorita se han de estar peleando ya ahí en los comentarios, ¿no? Pero yo quiero aclarar esto, ¿no? Esta es nuestra posición, es lo que alcanzamos a entender en las Escrituras. Yo no trato de imponer lo que yo entiendo de la Biblia a otros que no son de casa de oración. Cada quien es responsable, cada pastor es responsable. Ustedes entienden eso, ¿no? Pero aquí sí, este es nuestro entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces, orden, modestia, recato, y ustedes van a ver cómo si obedecemos, cómo Dios bendice la obediencia. No hace mucho me mandaron un video, ¿qué piensa de este predicador? Y yo lo puse, pero lo estaba oyendo, no estaba viendo el video. Dije, ay, qué bueno lo que está diciendo. Y yo seguía haciendo mis cosas y seguía oyendo. Dije, ay, qué buena predicación. Y como a la mitad ya me desocupé y agarro mi celular y empiezo a ver. No, cuando lo veo, miren, traía una camisetita súper finita, se le veían los pezones, así, una manguita aquí, el pelo aquí, con unos jeans todos descosidos y con chanclas. Y yo cuando lo vi, o sea, alguien puede decir, no, fíjate en el mensaje. Sí, me fijo en el mensaje, pero el mensajero no está representando al Rey de Reyes. Somos embajadores. ¿Cómo es un embajador de un país? Lo representa bien, ¿no? O sea, puedes hablar lo mejor, pero si no llenamos el estándar lo mejor posible, desmerece muchísimo. Ahora, este es mi criterio, mi entendimiento. Si lo quieren, si lo hacen, o el pastor consciente, cada quien. Eso no nos compete a nosotros. Pero aquí así es. Esto creemos y esto queremos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos honraste, Señor, vistiendo nuestra desnudez, y tú nos diste vestidos de salvación, nos cubriste con tu sangre. Pero el diablo quiere desnudarnos de nuevo y andar mostrando las vergüenzas, pero no vamos a permitirlo, Señor. Ayúdanos. Tampoco queremos caer en ninguno de los extremos de un legalismo o un libertinaje. Algo medio, Señor, algo, pues como tu palabra lo dice, decoroso, con modestia, con entendimiento, así como Pedro cuando ubicó el lugar, la barca, la playa donde estabas tú, donde había hombres, niños, mujeres. O sea, que nos sepamos ubicar bien, nos sepamos conducir. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. La intención de tu palabra no es avergonzar a nadie, aunque podemos sentirnos avergonzados cuando pecamos, así como Adán y Eva se sintieron avergonzados y se escondieron